Las víctimas de violencia sexual tienen muchos obstáculos después de haber recibido semejante violencia y tienen muchos obstáculos en el sentido de obtener justicia. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una serie de problemas de los operadores que justamente o no entienden o no la ven con claridad o tienen sesgos o prejuicios de tal manera que las víctimas de violencia sexual no encuentran justicia. Quien sabe de esto es María Isabel Sedano, directora de Demus, que llevan bregando y trabajando mucho tiempo por estos asuntos. María Isabel, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, Carlos, de igual manera. A ver, antes de entrar de lleno con esto, necesito preguntarte por lo dicho por Keiko Fujimori en Harvard, con respecto a las esterilizaciones forzadas. Ha señalado que sí, pues existieron, ¿no es cierto?, y responsabiliza a los médicos, ¿no? Se cuida mucho en decir que no fue una política de Estado y que no fue dirigida por el gobierno de su padre. ¿Qué lectura le das tú? Más Demus, las declaraciones de Keiko Fujimori nos remiten a la resolución del fiscal Guzmán Vaca, que archivó parcialmente el caso, cuando señaló que se trataban de graves violaciones a los derechos humanos, y que las víctimas podían denunciar a los operadores de salud, pero señaló que no había delito de lesa humanidad, exculpando de esa manera a Fujimori y sus exministros de salud. El fiscal Guzmán Vaca le dio la mano a los fujimoristas y a Keiko Fujimori para hoy salir y decir lo que está diciendo. El fiscal Guzmán Vaca ha sido seriamente cuestionado por el movimiento de mujeres. Lo tachamos en su oportunidad cuando pretendía postular a un cargo, a un cargo superior. Y bueno, lo quejamos, ¿no? Quejamos la resolución de Guzmán Vaca y finalmente el Ministerio Público nos dio la razón, se reabrió el caso, se está investigando nuevamente. Esperemos que esta vez la fiscal haga un buen trabajo. Tenemos confianza en ello y creemos que los fujimoristas deben estar temblando porque creemos que no tienen la misma influencia que nosotras presumimos tenían durante la gestión de Peláez o durante la gestión de Ramos Heredia, ¿no? Cuando Keiko Fujimori menciona este tema y lo hace en Harvard además, ¿crees que lo hace como una estrategia política, como una forma de ir limando esos obstáculos que tiene el fujimorismo en su posibilidad de llegar al gobierno? ¿Lo imaginas en esa lógica? Por supuesto, ¿no? Es indignante, ¿no? Porque existen pruebas, ¿no? Que inculpan a Fujimori, a Alberto Fujimori y a sus exministros de salud. Acosta Babur y Aguinaga. Es claro, estas pruebas obran en la investigación fiscal, ¿no? El fiscal Guzmán Vaca, cuando exculpa a Fujimori y a sus exministros de salud, señala que no hubo aparato organizado de poder, porque él cree que los únicos aparatos organizados de poder son las fuerzas militares o policiales. Para él, un ministerio no es un aparato organizado de poder. ¿Esa fue la tesis del fiscal? Claro. Inaceptable, pues. Después también lo que señaló es que no había dolo, pero el dolo en derecho penal no significa solamente la intención de, sino que cuando tú sabes que como consecuencia de una decisión, de un acto tuyo, puedes ocasionar un delito, pues también estás incurriendo en ello. Fujimori era informado, si no semanalmente, mensualmente, de toda la política. La política tuvo metas, tuvo directivas, tuvo sanciones a quienes no lo cumplían con esas metas, tuvo incentivos para quienes lo hacían. Esa política lo que hizo fue, entre el 96 y el 97, esterilizar a más de 100.000 personas, y me quedo corta. ¿Ese número es real o es una aproximación, una estadística? No. En total, oficialmente, el Ministerio de Salud reconoce que se esterilizaron a unas 300.000 personas. 290.000 mujeres y el resto varones. En el caso de, en los años 96 y 97, hubo más de 100.000 esterilizaciones, fueron los años en donde más esterilizaciones se hizo y donde no hubo precauciones para que las mujeres dieran su consentimiento informado. De acuerdo. Me queda claro el asunto entonces.
Quería que me contaras un poco de esa apreciación que tenían ustedes en relación a lo dicho por Keiko. Y si me permite Sí, por favor, solamente Marisabel, rápidamente, sí. las víctimas se están organizando. Hay Comité de Derechos Humanos de Víctimas de Esterilización Forzada en Huancabamba. Hay Asociación de Mujeres Esterilizadas Forzadamente en Anta. ¿Es un número importante? Y ahora, sí, claro que sí. ¿Cuántas son ahora, organizadas? Para que sepas, ahora en Chumbivilca, el 13 de noviembre, se lleva a cabo un primer encuentro de mujeres organizadas. En Chumbivilca son 180 mujeres que están a la espera de que la fiscal que está viendo el caso viaje a Chumbivilca a tomarles las declaraciones, ¿no? Y están también muy temerosas porque el fujimorismo las está dividiendo en sus localidades y está pretendiendo enfrentar a las mujeres que no fueron esterilizadas, las coaptan, y son ellas las encargadas de desmentir a las mujeres que son víctimas de esterilización forzada. Ellas están reclamando registro único de víctimas, comisión de la verdad, reparaciones integrales y sanción por delito de lesa humanidad. Y son sus 4 demandas que nosotras hacemos nuestras y que no vamos a dejar de luchar hasta que las consigamos, ¿no? Perfecto, Marisabel. Listo, vamos a lo otro que queríamos conversar contigo esta tarde. En la segunda edición de Diálogo Ciudadano Nacional por el Acceso a la Justicia para las Víctimas de Violencia Sexual que organiza DEMUS, ONU Mujeres y la Defensoría del Pueblo, hay varios ítems que quiero recoger y conversar contigo en relación a los operadores de justicia. A ver, el primero de ellos, hay necesidad de incrementar defensores públicos para casos judicializados. ¿Por qué? ¿No hay suficientes? ¿No son lo suficientemente capaces? ¿Son ineficientes? Mira, la campaña Un Estado no viola tuvo una primera etapa con un hombre no viola y luego un padre no viola. Así es. Cuando se llevó a cabo el primer diálogo ciudadano de acceso a la justicia, participó el ex viceministro de Derechos Humanos, el doctor Ávila. Él allí reconoció que se necesitaba incrementar defensores públicos de oficio para víctimas, ¿no? Por cierto, las defensorías públicas de oficio para víctimas de Cusco están solicitando información sobre esterilización forzada. Ok, de acuerdo, ligas una cosa con la otra. Es verdad. Okay. El año 2013, el Ministerio Público investigó unas 17.000 investigaciones por delitos contra la libertad sexual. Y apenas el 10% tuvo defensa pública de oficio para víctimas. El Ministerio de Justicia ha triplicado el número de defensores públicos de oficio, pero aún es insuficiente, ¿no? Porque tú tienes que el año 2014, 19.000 investigaciones de delitos fiscales y no tienes ni siquiera 500 defensores públicos de oficio todavía, ¿no? Entonces hay que reconocer el incremento paulatino que se está haciendo, no es suficiente. De acuerdo. Luego, ustedes han señalado la correcta interpretación del artículo 15 del Código Penal en casos de violencia sexual. ¿A qué se refiere? El artículo 15 del Código Penal es aquella excepción atenuante en caso de que el denunciado tenga un error de interpretación cultural condicionado, que significa que alegue costumbre o cultura para señalar que no conocía que lo que estaba haciendo era un delito, ¿no? Pero eso se viene aplicando de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque no basta que una persona alegue eso, ¿no? Que un denunciado, procesado, alegue eso para aplicar inmediatamente. Lo que los magistrados deben hacer es la pericia antropológica, pero no una pericia antropológica como ahora, que es prácticamente un copy-paste todas por igual, sino una seria, rigurosa, que dé cuenta realmente si allí se está, si en esa comunidad, en esa comunidad campesina o amazónica, en ese pueblo indígena, realmente, claro. Porque deben ser excepciones. Porque además la comunidad misma y los pueblos indígenas en sus reglamentos internos condenan este tipo de agresiones, ¿no? Y también nosotras estamos solicitando a la Corte Suprema que en su pleno jurisdiccional apruebe un acuerdo plenario sobre este artículo para que se aplique adecuadamente, para que se tome en cuenta la pericia antropológica y, ojo, para que no sea aplicado cuando una víctima alegue no consentimiento. Vamos rapidito, 2 últimos temas porque ya me están pidiendo que cerremos la conversación, Marisabel.
el incremento de salas de entrevista única y cámara GESEL, ¿a qué se refieren con esto? La Defensoría del Pueblo, y nosotras también lo hemos podido constatar, dice que hay impunidad. Y la impunidad se debe a revictimización y a discriminación por estereotipos y prejuicios de género. Ya. Se revictimiza cuando una mujer, niña, adolescente o de cualquier edad, se le toman múltiples declaraciones a lo largo del proceso, que pueden llegar hasta 9 declaraciones. Afectándola emocionalmente, pero también causando prejuicio en la toma de la prueba. La declaración única es un derecho de niñas y adolescentes que se tiene que tomar en cámara GESEL, que es un mecanismo, un equipo de profesionales, donde de manera segura, en el idioma materno, se le toma la declaración. Y nosotras estamos buscando que esa toma de declaración se haga, además, no solo en presencia del fiscal, sino también de un juez de investigación preliminar, para que se constituya en prueba anticipada. Eso se graba y queda cerrada como una prueba y se presenta en cualquier instancia. Y la víctima de violación no tiene que volver a ver al sujeto que la agredió. ¿Te entiendo? Exactamente. De acuerdo. Y el último punto, se están demandando que la Academia de la Magistratura con prontitud establezca cursos obligatorios de formación en género y que además puntúen para la calificación de cara a ser miembro del Poder Judicial o de la Fiscalía. La Academia de la Magistratura forma a todos aquellos que quieren ser jueces o fiscales. Así es. Bueno, la Academia de la Magistratura ya modificó su reglamento. Hemos logrado que se modifique y que establezca que es obligatorio la formación en justicia y género. Pero, ¿y entonces? Hoy por hoy estamos esperando, y de verdad, que el Consejo Directivo de la MAG sea coherente y modifique su malla curricular y entonces incorporen ya en la currícula, no solamente ya es la obligación, sino que se operativice y que pueda ser presupuestado. Nosotros nos preguntamos en el presupuesto público que han mandado ahora al Congreso de la República, ya hay financiado cursos de justicia y género para el próximo año. Y finalmente, Carlos, el Consejo Nacional de la Magistratura, los exhortamos al señor presidente del Consejo Nacional de Magistratura. No es posible que no cumplan con la política de Estado de transversalizar el enfoque de género. Hemos propuesto que se bonifique la formación en género cuando se evalúa a magistrados y magistradas. Hemos propuesto que se evalúe con perspectiva de género. ¿Qué les han dicho? Bueno, el día del diálogo, la jefa del gabinete de asesores del Consejo Directivo señaló que se habían aprobado nuestras propuestas técnicas. Y llegando a la oficina nos encontramos con un oficio del secretario general del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Diciendo que no, porque bonificar en género es discriminar entre magistrados y magistradas. Se bonifica, por ejemplo, cuando un magistrado habla el idioma quechua o el idioma... tiene sentido. Claro, igual debería ser con la formación en género, ¿no? Y además se dice que basta con que se les evalúe de acuerdo a principios constitucionales o derechos humanos y no de la perspectiva de género. Muy mal el Consejo, porque así no van a erradicar los estereotipos y prejuicios y los magistrados van a seguir liberando violadores, soltando feminicidas, sin tipificar adecuadamente, sin evaluar las pruebas adecuadamente, sin sancionar, y va a campear la impunidad. María Isabel Sedano, muchísimas gracias, directora de Demus. Siempre tienen el espacio en Candaline para hablar de estas cosas que son tan importantes, la lucha contra la violencia sexual en nuestro país. Muchísimas gracias. Porque un Estado no viola, Carlos. Un Estado no viola. Gracias, María Isabel. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí en